allí que no todo el que le diga al Señor entrará al reino de los cielos, amén, sino que verdaderamente el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad, en este caso está hablando Cristo, ¿no? Y cuando él dice el que haga mi voluntad, hacer la voluntad de Cristo es hacer la voluntad de Dios, porque él vino a hacer la voluntad de ¿qué? Del Padre, hermano. Entonces, hacer la voluntad de Cristo es hacer la misma voluntad de nuestro Dios. El Señor mismo, muchos días me dirán, a mí me dirán, muchos en aquel día, en el gran día del Señor, hermano. Y el día del Señor es la gente que va a estar en el juicio, hermano. Muchos dirán, se atreverán a decirle, Señor, Señor. Amén. Y apelarán a aquellas cosas que hicieron, acciones. Apelarán a aquellos asuntos, pero él mismo dice que les declarará, ¿cierto? Que nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad, hermano. El objetivo es mostrar en este desarrollo que estamos haciendo ahora en esta parte 3, hermano, y esperamos terminar aquí, es mostrar indispensablemente la necesidad de la obediencia a las palabras y al mandato del Señor Jesús. Es indispensable que nosotros, los hijos de Dios, hermano, tengamos la necesidad de cada vez más obedecer su palabra. Lo hemos aprendido. Nosotros éramos desobedientes antes, hermano. Hacíamos lo que queríamos, desobedientes a los padres, desobedientes a las leyes, desobedientes a las autoridades y más a Dios, pero hoy hemos aprendido obediencia. Eso no pasó con el Señor, aunque la Escritura dice que aprendió obediencia en Hebreos. No es como nosotros que éramos pecadores y que aún somos pecadores, pero no practicantes del pecado. El Señor de entrada siempre fue obediente, el eterno, la divinidad. No aprendió obediencia como nosotros con la disciplina, ¿cierto? Con el rejo, con la chancla, con el castigo, ¿cierto? Con los errores que cometíamos. Aprendemos a obedecer a nuestros padres, atendimos de pronto a sus consejos, otras veces no atendimos al consejo. Y qué grandes errores cometimos en la juventud, ¿cierto? Al no escuchar los consejos. Pero bueno, Dios ha sido bueno, iglesia. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente y en la Palabra de Dios para Todos. Deuteronomio, el de los primeros 5 libros pentateucos. Recuerde usted, eran los que se aprendían de memoria los niños, el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. En la Reina Valera dice el 60, dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? ¿Cuál es ¿qué vemos? Vemos el corazón de Dios, hermano, allí, hermano. Vemos lo que Dios está esperando de un pueblo. Y no solamente, como usted me dirá, no, esto es solo para el pueblo de Israel, pastor. No, usted como creyente, usted como que recibió al Señor Jesucristo y que hoy pertenece a Él, pertenecemos a Él, podemos nosotros entender, hermano, podemos ver el corazón de nuestro Dios, hermano, lo que Él espera de nosotros, lo que Él espera de sus hijos, los que Él ama. Amén. Igual que un padre espera cierto de sus hijos, y en la Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera, Nueva Traducción Viviente, Deuteronomio 5:29: oh, si siempre tuvieran un corazón así. Habla del qué, del corazón, amén. Si estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandatos, entonces siempre les iría bien, y a ellos, ¿y a quién? Y a sus descendientes. Cuando habla la Biblia de descendientes, ¿habla de qué? Los hijos, hermanos. Cuando usted en la autoridad como padre es obediente al Señor, se sujeta al Señor, usted se somete al Señor, hermano. Y si Dios le da la bendición de tener hijos, hermano,
Pues yo no le aseguro que ellos se van a someter a usted tan fácilmente, porque la naturaleza del pecado está allí, mora en cada uno de nosotros, por más que obediente usted sea. Elías era un hombre que obedecía a Dios, conocía a Dios, pero sus hijos, dice la escritura que eran impíos, pero aún practicantes de toda la parte religiosa, pero no se habían convertido verdaderamente, hermano. Pero dice el Señor que si estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandatos. ¿Cuántos tienen temor de Dios aquí y obedecen al Señor? Amén. Temor no es miedo, temor es reverencia. Temor es que, hermano, saber de que Él es soberano, que Él es Señor, el respeto que se merece. Cuando Él dice, vosotros me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Cierto, faltan aquellas cosas. La palabra de Dios para todos, este mismo texto, me dice así: deseo que ellos me respeten. ¿Ve la palabra ahí? Y obedezcan siempre en todos mis mandamientos. Así todo le irá bien a ellos y a sus descendientes para siempre. Hay una promesa aquí, hermano, que podemos encontrar en las Escrituras. Cristo muestra con una clara amonestación que con una profesión exterior de la religión, estoy hablando de Mateo, ahí en el Mateo 7, en esa parte central dice, de una profesión exterior de la religión, por muy notable que parezca, no nos llevará al cielo, iglesia. Podemos profesar, podemos hacer muchas cosas. Por muy notable que sean, los hombres de aquel entonces, cuando Cristo vino, y aquellos sacerdotes, los fariseos, los hombres de la ley, que tenían sus trajes, que tenían todas bien puestos, que la gente les hacía la venia por el camino, la gente les abría el espacio, eran muy notables de aquel entonces. Pero aunque ellos parezcan muy notables ante los hombres, ante la gente, ante los ojos del hombre, hermano, no nos llevará al cielo, a no ser de que se corresponda con una conducta consecuente. Jesús los conocía y Jesús les quitó la máscara, amén. Jesús nos quitó la máscara a nosotros también, porque vivíamos en hipocresía, en falsedad, en engaño en nuestra vida. Pero hoy el Señor no te puede quitar la máscara, a no ser de que algunos cristianos se la hayan vuelto a colocar otra vez y estén así, y vengan a la iglesia y estén aquí con nosotros y hacen un poco de acciones y levantan, pero dice la escritura, son ¿qué? Hermanos que nunca fueron, dice la escritura, amén, que nunca fueron de Cristo. El Señor establece la siguiente norma, hermano, y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es una norma, una orden en el cielos y en la tierra, hermano. No todo el que me diga Señor. Y está claro que no sirve de confesar a Cristo como Señor nuestro, aunque la escritura dice que si confesares al Señor, ¿cierto?, serás salvo tú y toda tu casa. Y que creamos en el nombre del Señor, ¿cierto? Y que creamos, pero Dios ve si verdaderamente aquel que confiesa al Señor, que le cree al Señor, es de verdad, porque Él mismo nos conoce si somos de Él o no somos de Él, hermano. Si verdaderamente nacimos de nuevo un día. Y cuando vemos nosotros los frutos de arrepentimiento en nosotros, hermano, comienza un proceso de santificación. Comienza un proceso incómodo con la carne. Ya nos sentimos incómodos con los deseos de la carne. Nos sentimos que cuando fallamos, resbalamos a Dios, hay una incomodidad, hay algo que no está bien. Hay algo que comienza a molestarnos, y es el Espíritu Santo de Dios, hermano, rearguyendo dentro de nosotros, que Él ha hecho morar.
rearguyéndonos, convenciéndonos de que si resbalamos, pecamos, erramos, fallamos, herimos a alguien, levantamos calumnia, cualquier falla que podamos tener como seres humanos podemos tener, y aún siendo creyentes. Pero hermano, no como dice la escritura, practicantes del pecado. Está claro, hermano, que confesar a Cristo como un Señor nuestro, solo de palabra y con lengua, y dirigirnos a Él a esa manera o de esa manera, y profesar seguirle de ese modo, hermano, y no tener una vida consecuente, real, es solo de lengua, solo de palabras. Yo daba unos ejemplos la primera parte. Pregunta: ¿podemos imaginar que eso es suficiente para llevarnos al cielo? ¿O que Él, que conoce y demanda el corazón, se va a contentar con meras manifestaciones sin realidad interior? Hermano, la realidad hoy de nuestra vida, o la realidad de la iglesia hoy, es que vemos ciertas congregaciones, hermano, que hay milagros, que hay sanidades, y uno dice: bueno, ¿y por qué aquí en la iglesia no hay? ¿Por qué el Señor no hay sanidades? Yo quiero ver una liberación de un demonio aquí, que un demonio hable, ¿cierto? Y que el pastor le pregunte: ¿cómo te llamas? Como el Señor también le preguntaba, y contesta el demonio. Y haya milagros, el que traiga una mano, ¿cierto?, con algún problema, de una vez la sanidad inmediata. Y uno dice: hoy por hoy, hermano, vemos en las iglesias esas situaciones. Pero muchos se dejan llevar también en muchas iglesias, hermano, que por los milagros, las sanidades, entonces habrá suficiente crédito para poder entrar al cielo, y será pase directo al cielo, hermano. Y no nos podemos confiar, porque engañoso es el corazón. Eso es lo que estaba diciendo estos hombres, apelando a estos hombres a Cristo, al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo dice, el título es carácter de los hombres en los postreros días, pero el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Hay mucha gente que tiene apariencia, hermano. La palabra de Dios también nos manda y nos llama a pesar los espíritus, ¿sabía usted? A ver si el hermano es de Cristo o no es de Cristo. Porque muchos en estos tiempos, la gran apostasía, vendrán, hermano, con milagros, con sanidades, hermano. Y el terreno se está preparando de esta manera. El anticristo tendrá poder para hacer milagros, sanidades, milagros, levantar muertos. Hermano, ¿qué no hará este hombre, hermano, para engañar aún, dice las escrituras, a los escogidos, hermano? Si usted se mueve solo por los milagros y las sanidades, y que por solamente nomás el mover de Dios, y no tiene convicción verdaderamente en su corazón, hermano, de las escrituras en su vida, hermano, tiene que tener cuidado. Yo no estoy diciendo de que no en la iglesia, no. Bendito Dios, yo ruego para que en este lugar haya milagros, sanidades, hermanos, que cuando oremos, hermano, por el hermano que está lejos, que está en cama, yo le digo: Señor, Padre, Señor, manifiéstate, glorifícate, Padre. Señor, en aquella persona, en la vida de mi hermano, en un accidente, en algo que haya tenido, en una situación, Señor, allí, Padre, y clamamos por esa necesidad, por ese milagro que Dios solamente lo puede hacer en la voluntad de Él, hermano, que solo lo puede hacer, no es el hombre, hermano, en la soberanía de Él. Y le rogamos a Dios que se apiade en su misericordia. Amén. Hacer la voluntad de Cristo es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y entonces la pregunta es: ¿y cuál es la voluntad del Padre, hermano? Que creamos en Cristo. Amén. ¿Cuántos creyeron en Cristo? Levante su mano, diga amén. Amén, diga duro, fuerte, para que los demás, los que están allá en el otro lado, escuchan. Que nos arrepintamos del pecado. ¿Cuántos se arrepintieron del pecado? A ver, diga amén. ¿Usted se arrepintió del pecado, hermano?
Y nos seguimos arrepintiendo del pecado todos los días, hermano. Todos los días tenemos que estar delante de Dios, hermano. No podemos dejar que nada de aquel pecado, hermano, como dice Hebreos 3, el capítulo 4, que el pecado endurezca nuestros corazones, hermano. No podemos dejar, hermano, la mentira, la situación, la falta de perdón. Tenemos que estar ahí día a día con el Señor a cuentas, hermano. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que vivamos una vida santa. ¿Cuántos están viviendo una vida santa? A ver, yo quiero ver esas manos levantadas en esa noche. ¿Usted está viviendo una vida santa? Y ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que nos amemos unos a otros. A ver, ¿usted ama a su hermano? Levante su mano. ¿Ama a su hermano? Ay, Dios mío, ¿cierto? ¿A cuánto nos falta todavía amar al hermano? Quitar muchas cosas todavía allí y dejar en el corazón. Nos complicamos la vida a veces con el hermano, le paramos más bola al asunto, hermano, que al mismo ser de lo que somos en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, hermano. El fastidio que hay entre hermanos, las rencillas que hay en el cuerpo de Cristo, no glorifica a Dios, no obedece a Dios. No estamos obedeciendo a Dios cuando dice que amemos, y esa es la voluntad que podemos conocer. En una palabra, su voluntad, hermano, encierra todo. Su voluntad es nuestra santificación, como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Bueno, amén. ¿Cuántos dicen amén? Decir y hacer son dos cosas distintas, hermano, que muchas veces no van juntas en la conducta del ser humano. Es más lo que decimos que lo que hacemos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Es más lo que decimos que lo que hacemos. Ahora nosotros los hijos de Dios, es más lo que oímos también las escrituras que lo que hacemos de ellas. Ponerlas por obras nos cuesta muchas veces, porque nos cuesta creer, ponerle fe a la palabra, caminar en la fe de la palabra. Necesitamos la fe para poder caminar, avanzar en las escrituras, creerle al Señor lo que Él hizo, creerle al Señor lo que es aún en el presente y en el futuro también, para nuestra vida, hermano, para el beneficio no solo es de la iglesia, sino tu propia misma vida. Recuerde, voy a leer en Mateo 21, que fue lo que yo les dije a ustedes, que tuvieran el tiempito de leerlo en sus casas y que Dios iluminara sus corazones leyéndolo, mirando por allí cosas. Un gran ejemplo, hermano, aunque les voy a explicar por qué el Señor usó este ejemplo, pero vamos al ejemplo que fuera literalmente, que puede pasar en la familia, en el capítulo 21, versículo 28 al versículo 32. Vamos a leerlo y dice el parábola de los dos hijos. Dice el Señor, está hablando el mismo Señor Jesús. Pero, ¿qué os parece? Gran pregunta. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no, ¿qué? Quiero ir, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, muy rápido, ¿cierto? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no arrepentisteis después para creerle.
Dios usó el Señor usó, a ver, tuvieron la oportunidad, yo quiero ver las manos levantadas, tuvieron 15, 20 días para leerlo, a ver, gracias hermana, bendito Dios. La escritura dice que el primero dijo inmediatamente que no quiero, en una forma, ¿cierto? Como que no me da la gana. No importa que me lo estés diciendo tú que eres mi padre. No quiero, no me da la gana ir. No quiero, no iré, no quiero ir, lo siento. No tengo deseo de trabajar hoy en la finca. Pero dice que después pasó algo pasó en la vida de este joven, en su mente, algo pasó. ¿Qué dice la escritura? Pero después, respondiendo el que dijo no quiero ir, pero después arrepentido, ¿qué, hermanos? Fue. El segundo dijo con una voz bien fuerte, bien enérgica, al mandato del Señor, de su padre, le dijo: sí, Señor, para las que sea, papá, hágale, vamos para esa. Diga qué hay que hacer, mande. A ver, voy. Con gusto, con mucho gusto, papá. Ahora mismo voy. Sí, padre, iré. ¿Cuántas veces nosotros, el mandadito de la mamá, el mandadito del papá, cierto? Caímos en eso. Sí, mi hijo, vaya, me compra, que no hay sal para echarle al sancochito, mi hijo, al caldito. 9 de la mañana. Diez de la mañana, mi hijo, recuerde que, ay, sí, mamá, ya voy, mamá, ya voy. Espere que me voy a duchar y ya me alisto, porque es que irme todo desgreñado así a la tienda, no. 11 de la mañana, aquí, mi hijo ya se duchó. ¿Y para qué, mamá? No es que le pedí un favor, mi hijo. Ay, mamá, ¿verdad? Ya voy, mamá, espere un momentico. 12 del día, ya el sancochito huele rico con las hierbas, pero sin sal. ¿Qué tiene que hacer la mamá? Mi hijo ya se bañó. Ay, mamá, usted sí asara. Yo me baño en la tarde. Pero no me dijo que se iba a bañar, que para ir a la tienda a comprar, hacerme el favor a comprar la sal. Ah, mamá, usted sí cansa. Ya voy. No. Y no fue. La mamá tuvo que ir a comprar la sal, porque el berraco, el muchachón grande de 45 años no quiso, el niño de la casa. Estoy hablando metafóricamente, ¿no? Pero hay niños de 45, bombril, acción en la casa. Qué pesar, el niño no se había bañado. ¿Ah? Nunca fue, no le dio la gana ir. Pero aquí en la escritura el Señor narra de una parábola donde habla de los publicanos y las rameras, ¿cierto? Aquellos hombres que eran desechados por la comunidad, por la sociedad, que nadie daba por ellos un peso, hermano. Los consideraban los más pecadores. Gracias, hermana, estudió, vio lo peor de la sociedad, hermano. Pero ellos, a pesar de su pecado, de su situación y su rechazo a Cristo, a las escrituras, al evangelio, por su misma condición, su naturaleza, hermano, pasó un tiempo y después el mensaje que escucharon, hermano, algo pasó al escuchar el mensaje que los fue movido a arrepentimiento estos hombres, estas mujeres, hermano, y cambiaron sus vidas, fueron transformados por la palabra de Cristo, por la palabra de Juan el Bautista, dice aquí. Escucharon el mensaje y lo recibieron, hermano, con gozo, y sus corazones fueron cambiados, fueron transformados sus vidas.
hombres que no valían nada en la sociedad. El Señor les dio valor a sus vidas. Hombres que iban camino de destrucción, hombres que estaban destituidos de la gloria de Dios, hombres horrendamente pecadores, como era, mire, el gran ejemplo, publicanos, y Dios mete en este listado mujeres, cierto, de la vida social. Pero aquellos hombres que aparentaban, que habían estudiado las escrituras, que leían las escrituras, que indagaban las escrituras, que eran muy meticulosos, aún diezmaban de lo más mínimo, como la menta, el eneldo, pero no hacían misericordia, no tenían obras, hermano, a las cuales Dios les había pedido que hicieran. No obedecían. Entonces ellos que aparentaban que como que estaban más cerca de la justicia, por lo que hacían, por lo que aparentaban sus vestidos, por lo que tenían sus acciones, se creían que ellos eran los primeros, hermanos, que debían abrazar más el mensaje de salvación, el evangelio, la palabra, el mensaje. Pero, hermano, vino Cristo aún. No escucharon a Juan y Dios les dio la otra oportunidad. ¿Qué quería el Señor, hermano? Que se arrepintieran. El Señor no los quería condenar. Estaban ya condenados con sus todos vestidos, con sus vestidos, con sus estudios, con sus acciones, con sus obras, lo que hacían, con lo que aparentaban delante de los hombres. Pero hombres delante de Dios, hermanos, siendo condenados porque Él los conocía. Entonces recordamos lo que el hijo menor dijo: sí, Señor, voy, pero no movió ni un pie, hermanos. Hay veces nosotros el decir nos lleva a una brecha al hacer, y esas veces esa brecha se hace larga, el pensar, si lo hago, no lo hago. Hermano, en esta escritura en Mateo podemos ver la apelación del hipócrita contra el rigor de esta ley. Porque eran hipócritas estos hombres, porque hablaban de Señor, sí, Señor, pero no hacían lo que Él decía. Al ofrecer otras cosas en lugar de la obediencia. Señor, Señor, dicen importunándole y tomándose gran confianza al dirigirse a Cristo con ese nombre, Señor. Y le dice: ¿no sabes que en Mateo 7, la primera parte, profetizamos en tu nombre? Apelan a aquellas cosas, ¿no? Profetizamos en tu nombre, como lo hicieron Balaán, Caifás, aún el mismo Saúl, que profetizó en contra de la voluntad de lo que Dios había dicho. Estos profetizaron en su nombre, pero Él no les envió. Hicieron uso de su nombre, y eso fue todo, hermanos. Que en tu nombre echamos fuera demonios. Judas echó demonio a pesar de ser hijo de perdición. ¿Ve usted que no te puedes confiar por los dones? Hechos capítulo 19, versículo 13 al 16, vemos un ejemplo. Capítulo 19, versículo 13 al 16 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Etseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, ¿qué dijo? A Jesús conozco.
Y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Ve usted la misma palabra del Señor cuando dice, nunca os conocí, apartados de mí? ¿Ustedes quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Qué? Hermanos, qué atrevido, ¿no? Usar el nombre de Dios, de Jesús, para echar fuera demonios, hermanos. ¿Y cuál fue la respuesta? La consecuencia, que el diablo los avergonzó. Dijo a Jesús, Jesús es nuestro Señor. Los mismos demonios tiemblan ante el señorío de Cristo. A Jesús no es nuestro Señor, pero a Pablo lo conocemos. No es nuestro Señor, pero lo conocemos. Sabemos quién es Pablo. Él es hijo de Dios, renacido, lavado por la sangre de Cristo. Sabemos quién es Pablo. Pero usted, ¿quién sois? ¿Usted se imagina cómo le habló el demonio, hermano? Delante de todos los que estaban, muchos allí, porque querían sacar, estaba en tremenda campaña, ¿no? Había muchos allí, en esa casa. ¿Y qué hizo el demonio, hermano? Hermano, les dio severenda paliza, hermano. Hasta a punto de quitarle la ropa. Salieron casi avergonzados de aquella casa, hermano, desnudos. Qué ejemplo, ¿cierto? Tenaz. Ahora, si a usted se le presenta un demonio en la calle, hermano, en la casa, a alguien, usted va a decir, os conjuro en el nombre de Jesús que predica Pablo, el que predica el pastor Alfredo, el que predica el pastor Dani. ¿O usted qué va a hacer? El Señor reprenda al diablo, hermano. Y si lo tiene que echar fuera, lo echa fuera en el nombre de Jesús, porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Casos han habido en muchas iglesias del mismo caso en Hechos 19, hermano. Muchos hermanitos desafiaron y el mismo Espíritu los desenmascara. Estás en pecado, estás en esta situación. ¿Tú qué me vienes a decir si estás en lo mismo? Y sacan corriendo a más de uno, hermano. ¿Tú quién eres? Tú no tienes poder para... No, es que el poder no es mío. Porque el espíritu, el diablo es engañoso para hablar. Creyendo de que, haciéndonos creer que somos nosotros, no somos nosotros. Es Cristo, hermano, el que ¿qué? Libera, rompe las cadenas, saca a los demonios del cuerpo, hermano. Los liberó a nosotros. Y si lo hizo con nosotros, Dios te da la capacidad de hacerlo. Amén. Y si Dios te permite, no tengas temor, no tengas miedo. Usted es una hija de Dios. Y si Dios nos permite que estemos hoy nosotros yendo esto, quizá te esté preparando para mañana, pasado mañana, a usted y a mí. Y usted no tema, hermanos. Y si te habla, no tengas temor. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Porque demonios es lo que hay allá en la gente, hermano, en la familia, en los compañeros de estudio, de trabajo. Abundan en ellos, están en ellos, se mueven en ellos, los manejan, están esclavos del pecado, están consumidos. Y si Dios te permite, usa el poder de Dios. Amén.
y la gloria será para Dios, no para el hombre. Amén. Estos querían tener la gloria de un hombre que era Pablo. Querían saber qué se sentían sentir gloriosos. Pero Pablo nunca se sintió glorioso, daba la gloria a Cristo. Pablo se humilló a Cristo. Estos hombres querían tener la fama del que tenía tal vez Pablo, porque Pablo lo usaba el Señor con poder y gloria. Y estos también querían tener poder y gloria y fama. Pero salieron avergonzados, iglesia. Que en tu nombre hicimos muchos milagros. Los dones de lenguas y de sanación pueden recomendar a una persona ante el mundo, hermano. Es verdad que sí. Pero la genuina santidad, la que es aceptada por Dios, hermano, es lo que está viendo Dios delante de nosotros, en el interior de nosotros, en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, en nuestro pensar, en nuestras acciones. Si somos obedientes a su palabra, si no somos obedientes, si tenemos un corazón sensible, hermano. Y por eso les decía ahora, iniciar a la oración, que tu corazón esté blandito a la palabra, a la presencia de Dios. Que nuestro corazón esté blando, hermano, decirle sí, Señor. No como el segundo que dijo sí, Señor, y nunca hizo, nunca se arrepintió, sino como aquellos hombres pecadores, hombres, mujeres, que al principio rechazaron, pero creyeron al mensaje y fueron transformados, fueron cambiados sus corazones. La gracia y el amor son un camino más excelente que el trasladar montañas o el hablar en lenguas, hermano, humanas y angelicales, como dice 1 Corintios capítulo 13, 1 al 2. Si yo tuviera, ¿qué? Todo lo que quisiera, los dones, me mueven los dones y hablar en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, hermano. Si le dijera al monte, pásate, uy, qué bueno, ¿no? La fe. Ese Señor me utiliza, yo tengo una fe. Si yo no estoy, no pasa nada en la iglesia. Dicen muchos, algunos. Qué triste escuchar eso, hermanos. La gracia puede conducir, escuche esto. La gracia puede conducir a una persona al cielo sin que obre milagros. Escuche, la gracia te puede conducir, amén, es por gracia, al cielo sin que usted ¿qué? Obre milagros. Mucha gente va a entrar a los cielos, hermano, por la gracia y nunca hizo un milagro de la mano de Dios. ¿Quisieras que Dios te utilizara? ¿Cuántos quieren que Dios los utilice? Amén, en Él. Amén. Pero el hacer milagros nunca llevará al cielo a una persona sin gracia. Escuche, ¿sí ven? La gracia puede conducir a una persona al cielo sin que obre milagros. Pero el hacer milagros nunca llevará al cielo a una persona sin gracia, iglesia. Amado, estos personajes que llamaron a Cristo Señor, Señor, no tenían muchas buenas obras a las que apelar. Solo decían, en tu nombre hicimos esto. No había hecho obras de piedad ni amor, las que Cristo llamaba la atención a hacer obras de justicia, de amor, de misericordia. No pelaron a ninguna de esas. Señor, en tu nombre le dimos vestido al que estaba desnudo. ¿Acuerdas lo que dijo el Señor? Visitamos al que estaba en la cárcel. Al que tenía hambre, lo saciamos. Señor, esto lo hicimos en tu nombre. Nunca apelaron a aquellas cosas, buenas obras que Dios pide, que Él mismo colocó, por ejemplo. Él dice, Señor, que si nosotros la hacemos aquí a uno de estos pequeños que están en la tierra, se la hacemos directamente a Él mismo. Pero estos hombres no apelaron a aquellas obras que el Señor más bien exalta y prevalecen sobre aquellas otras que el Señor también quiere que pase en la iglesia: milagros, sanidades, echar fuera demonios.
Pero más que todo eso, hermano, y todo pueda suceder, que usted sea obediente, que usted tema al Señor, respete a Dios, que usted haga la obra de Cristo, a la cual le fue llamado cada uno de nosotros con nuestro prójimo. Él mismo lo dijo. ¿En qué resumes esos 10 mandamientos y los 603 ordenanzas que están allí en las escrituras? ¿En qué resumes? ¿Cuál es el mejor, el primer mandamiento, el más importante de todos? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero el Señor añadió, ¿qué? ¿Qué añadió el Señor? ¿Y amarás qué? A tu prójimo como a ti mismo. Porque a nosotros mismos nos es fácil amarnos, ¿no? ¿O no? Pero amar al hermano, amar al hermano nos va a costar. Pero si lo hacemos en el Señor, hermano, si usted no ama porque siente, es que yo estoy esperando sentir amar a mi hermano, pastor, es que no le he perdonado, estoy esperando a ver, sentir, perdonarlo, porque no siento perdonarlo todavía. No siento todavía. Quiero sentirlo aquí bien, aquí adentro, en el corazón, aquí, acá. El cristiano creyente no se mueve por sentimientos. No es lo que lo jala a usted, no es la locomotora la que lleva usted su ser. Usted se mueve por obediencia, por decisiones, por convicción de la palabra. Usted decide perdonar, usted no siente perdonar, usted decide amar, no siente amar. Si vamos a estar en eso, hermano, pare de contar, apague y vámonos. Pero hacemos lo que Él dijo. Y es obedecerlo, y eso es hacer la voluntad de Cristo. Hermano, por eso el mismo Cristo, Él mismo rechaza semejante apelación. El mismo que da la ley ahora es el juez de acuerdo con dicha ley. Y las palabras son contundentes del Señor, hermano. Son palabras, hermano, que tenemos que nosotros. Nunca que os conocí, y por consiguiente apartados de mí, hacedores de maldad, de iniquidad. Podemos observar algo aquí, hermano. ¿Por qué? ¿Y sobre qué basa? ¿Y sobre qué le rechaza a ellos y a sus apelaciones? Porque son ¿qué, hermano? La escritura está ahí, tranquilo, hermano. ¿Hacedores de qué? De maldad. Es posible que una persona tenga un gran nombre como persona piadosa y con todo eso sea hacedora de maldad, hermano, de iniquidad. Créalo que tal persona recibirá mayor condenación, hermanos. Mateo capítulo 23. Voy a referir algunos textos, pero el Señor dice, el título de Jesús acusa a escribas y fariseos. El versículo 2 en adelante hasta el versículo 7 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Escuchen. O sea, es la base de ellos. Es el cimiento, es la ley. De ahí no lo mueven nada. Así que todo lo que os digan que guardéis, el Señor está diciendo guardarlo y hacerlo. El Señor no está diciendo que no lo hagan, ¿no? Si no obedezcan, ¿cierto? Hay una obediencia, hay una parte del Señor que dice obedezcan. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué? El joven, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Ve usted ahí al segundo hijo? Por eso el Señor habló esa parábola de los publicanos y los publicanos y las rameras y estos hombres estaban allí en esa parábola. Ahí estamos viendo, hermano, tangencialmente. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres,
pues ensancha sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y ama los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. El versículo 23 les dice el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿La qué? ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? Que nosotros pongamos en alta estima, hermano: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, dice el Señor, por la ley, sin dejar de hacer ¿qué? Aquello. Versículo 25: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de ¿qué? Versículo 28: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de ¿qué? Hipocresía e iniquidad. A esa clase de hombres fue los que el Señor en esta Mateo capítulo 7 les dice: nunca os ¿qué? Os conocí, iglesia. Como lo expresa, nunca os conocí. Eso insinúa que si en algún tiempo les hubiese conocido, escúcheme, ponga atención, eso insinúa que si en algún tiempo les hubiese conocido en la forma en que el Señor conoce a los suyos, les hubieran ellos pertenecido y les hubiera Él amado. Les habría conocido y amado, y les habrían pertenecido hasta el fin. ¿Ve usted? Pero nunca les conoció, porque siempre conoció que eran ¿qué? Hipócritas. Nunca fueron practicantes. Se sentaban en la cátedra de Moisés, cumplían, ¿cierto? Y el Señor nunca anuló lo que les dice de la ley. Háganlo, cúmplanlo, pero no hagan sus obras, porque dicen y no hacen. Podemos ver, hermano, desde qué ilusión tan alta pueden los hombres caer a una miseria tan honda, hermano. ¿Cómo se creían ellos ante los hombres? Grandes, santos, pulcros, limpios. Pero ante Dios, ante el Señor, muchos se engañan en las iglesias, hermano, caminando ante el pastor, ante el líder, y viven engañados por el enemigo, por el diablo, hermano. Pero Dios nos llama a caminar delante de ¿quién, hermano? Del invisible, del que no vemos pero nos ve, del que está en todo lugar. Salmo 139: ¿a dónde huiré de tu presencia? Y muchos en la iglesia, como les digo, se han sido engañados. Caminan delante del pastor, delante del líder, están caminando bien, pero cuando están lejos, cuando están solos, ¿qué pasa con sus vidas? En el tribunal de Dios, perdón, ¿cómo puede ir al infierno a través de las puertas mismas del cielo, hermano? ¿Cómo puede ir al infierno estas mismas personas al infierno a través de las puertas mismas del cielo? En el tribunal de Dios, la profesión de fe o la religión no va a salvar a alguien, hermano, que continúe en la práctica del pecado. Por eso dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19, y quiero ir aquí terminando.
Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son, ¿qué? Suyos. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca, ¿qué? El nombre de Cristo. ¿Qué nos manda el Señor, hermanos? Que no practiquemos, ¿qué, hermano? Que no seamos practicantes. Tenemos que, hermano, ser como Cristo, a la estatura de Él, a la plenitud de Él. La perfección un día la vamos a alcanzar allá, hermano, en Él. Pero mientras estemos en este cuerpo, en esta naturaleza de pecado, tendremos allí las situaciones. Pero el Señor es poderoso, como dice Judas. El Señor es poderoso para guardarte, para que no resbales. Pero si estás escondido de Él, si caminas en obediencia a Él, si estás siendo sensible a su palabra, si estás caminando delante de Él, no delante del hombre, si te guardas para Él, si guarda tus ojos, si guarda tus manos, si guarda tus pasos, iglesia. Le invito a que cierre sus ojos, por favor.